Hola, hola, hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están? Qué dicha que estén conmigo de nuevo acá, muchachos. Vamos a seguir resolviendo los ejercicios del examen de matemáticas de la convocatoria 02-2021 del Ministerio de Educación de Costa Rica en el área de matemáticas. Dice así el ítem 43. La siguiente tabla muestra el ingreso mensual en miles de colones de los trabajadores de una empresa. Aquí están los datos, ¿verdad? El ingreso mensual de los trabajadores de una empresa, dice ingreso en colones y cantidad de trabajadores. Dice de 400 a menos de 600, 46 trabajadores, de 600 a menos de 800, 44 trabajadores y de 800 a 1000, 10 trabajadores. Dice, con base en la información dada, se concluye que el ingreso mensual promedio de los trabajadores de la empresa corresponde a, y entonces tenemos aquí estas cuatro opciones, ¿verdad? Estas cuatro opciones que tenemos para dar respuesta al ejercicio. Bueno, muy bien. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Esto es un ejercicio de estadística, ¿verdad? Tenemos que calcular un promedio, ¿verdad? Aquí nos dice un promedio de los ingresos mensuales de los trabajadores de una empresa X, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio de estadística, ¿verdad? Tenemos que calcular el promedio o la media de los datos, que es lo mismo, ¿ok? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que en cada una de estas, porque esos datos no son datos que están agrupados. ¿Agrupados en qué? En clases, ¿verdad? En clases. Entonces tenemos que sacar nosotros lo que le llamamos primero una marca de clase. Eso es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio, es calcular la marca de clase. Ok, entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? Bueno, es muy sencillo. Sacamos un promedio entre 400 y 600. Un promedio entre 600 y 800 y un promedio entre 800 y 1000. Y entonces ahí vamos a tener un valor para cada una de las marcas de clase. Ok, entonces sacamos un promedio aquí en la primera marca de clase que va a ser 400 más 600 y eso dividido entre 2, ¿verdad? Y eso nos va a dar 1000 dividido entre 2, que es igual a 500. Ok, la segunda marca de clase, digamos, esta sería la primera. La segunda marca de clase, ¿verdad? Va a ser esta, que va a ser de 600 más 800 dividido entre 2. Ok, y eso nos da 8 y 6, 14. 1400 dividido entre 2 y eso nos da 700. Ok. Y la tercera marca de clase, ¿verdad? Que tenemos en estos datos sería la que da de 800 más 1000 dividido entre 2. Y esto nos da 1800 dividido entre 2 y eso es igual a 900. Ok, entonces esas son las marcas de clase. ¿Para qué? ¿Para qué calculamos las marcas de clase? Bueno, es fundamental porque para sacar el promedio no podemos sacar un promedio, digamos, de los datos porque aquí necesitamos tener un dato específico, no de 400 a menos o de 600 a menos o a más y así. Tienen que ser datos precisos, por eso es que sacamos una de la marca de clase, sacamos una media de cada marca de clase y con eso vamos a trabajar entonces el promedio de estos datos. Ok, ¿cómo se sacaba el promedio? ¿Verdad? El promedio, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es entonces, bueno, muy importante, la cantidad de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son? Bueno, sería la suma de 46 más 44 más 10. O sea, quiere decir que esta empresa tiene 100 trabajadores, ¿verdad?
100 trabajadores. Ok, entonces recordemos que lo que nosotros vamos a calcular aquí va a ser el promedio de los datos, la media de los datos. El promedio de los datos o media de los datos, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sumamos la media de la primera marca de clase, que es 500, y lo multiplicamos por 46 trabajadores. Le sumamos el promedio de la segunda clase, que es 700, por la cantidad de trabajadores, que es 44, más, y entonces el promedio de la tercera clase por 10, que es la cantidad de trabajadores de la tercera clase. Ok, y entonces eso, ¿qué nos va a dar? Ok, eso nos va a dar, ok, 500, y eso, perdonen muchachos, eso lo tomamos y lo metemos en la calculadora igualito a como está acá. Entonces tenemos, abrimos paréntesis, decimos 500 por 46 más 700 por 44 más 900 por 10, ¿verdad? Y entonces eso nos da, bueno, muy importante, que casi se me va esto. Y esto dividido, porque recuerde que es un promedio, dividido entre 100. Ok, y eso dividido entre 100. Y esto, ok, cuando nosotros, este resultado de aquí, vamos a ponerlo acá, ¿verdad? X promedio va a ser igual a ¿qué? La suma de todo eso da 62.800, y eso dividido entre 100. 62.800 dividido entre 100. Entonces quiere decir que yo puedo eliminar esos ceros, y entonces voy a tener que el promedio de estos datos es 628. Ok, 628. Aclaro que estos ustedes los pueden hacer con calculadora. Yo no lo hice con calculadora en este momento porque tengo una calculadora ahí que es un poco viejita y no tiene em, la, la opción de sacar una medida estadística, ¿verdad? En la calculadora. Entonces lo hago así, de esta forma, pero esto se puede hacer en calculadora. Nada más ustedes entran al modo estadístico, ingresan los datos y después, mucho más fácil, no van a tener que sumar ni nada. Le dan ahí promedio y entonces les va a dar exactamente igual a como lo tengo yo aquí. Entonces quiere decir que el promedio de los datos es 628. Quiere decir que, digamos, para darle una respuesta clara a esto, quiere decir que los trabajadores de esta empresa ganan en promedio, ¿verdad? 628.000 colones mensuales. Esos son los ingresos que tienen estos trabajadores, 628.000 colones. Y entonces vemos que la opción que nos resuelve este ejercicio es la opción B, que es la que vamos a señalar en este momento. La opción B. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar conmigo de nuevo. Esto es un ejercicio, como le digo, están hechos, como decimos nosotros acá en Costa Rica, está hecho a pie. O sea, no estamos utilizando el modo estadístico en la calculadora, sino que lo estamos haciendo
como que si no tuviéramos, o más bien es un sistema sin usar calculadora más que para ingresar estos datos que están acá. Obviamente, como les digo, eso se puede hacer con una calculadora científica, ¿verdad? Que donde usted pueda ingresar estos datos, ¿verdad? Estos datos con estos datos y entonces al final la calculadora les va a dar un promedio que va a ser igual a esto, ¿verdad? Quizás en otro ejercicio eh, ya podamos hacer esto en un ejercicio de este tipo o de otro tipo, ¿verdad? Donde tengamos que sacar el promedio y ya lo podamos hacer con una calculadora. Yo sé cómo es que se hace, ¿verdad? Pero en este momento no tengo la calculadorcita de esa, entonces para irles enseñando cómo es que se hace. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradezco mucho que estén conmigo acá y agradecerles que hayan estado conmigo. Si les gustó el video, por favor me le dan un me gusta. Y si no se han suscrito al canal, los invito respetuosamente a hacerlo. Muchas gracias muchachos, que Dios me los bendiga y ya saben, aportarse bien.